Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Hilda Ortiz Mena y voy a estar en este espacio que llamamos Teologando, donde vamos a tratar de llevar un diálogo y de la mano de teología, por eso es Teologando, y nos vamos a ocupar de los sentidos. Los sentidos corporales, los 5 sentidos. Vamos a estar hablando cada semana de uno de los sentidos corporales. Y así quisiera yo platicarles cómo va mi reflexión. Hemos vivido dándole importancia al pensamiento, haciendo división entre cuerpo y mente, donde la mente claramente es más importante. Y sin embargo, nosotros vivimos desde nuestro cuerpo, percibimos nuestro entorno desde nuestro cuerpo y específicamente con nuestros sentidos, que se pueden decir que son las vías perceptivas básicas, o en otras palabras, las ventanas con las que nos relacionamos con nuestros congéneres y con el entorno. Desde Aristóteles y Platón se habían clasificado los sentidos en superiores e inferiores. Los superiores, la vista y oído, lo eran porque se tenía una distancia entre el objeto y el sujeto perceptor. Y esto daba una ventaja cognitiva, moral y estética. Es decir, el sujeto percibe información objetiva, con la vista puede conocer y apreciar las cosas, puede ver que hay un perro, una casa, un árbol, lo que haya, y puede ver las diferencias entre las cosas, ¿no? Por el otro lado, el oído es como un sentido receptor, capta los sonidos, el lenguaje y permite, por tanto, la comunicación. Así pues, el olfato, el gusto y el tacto se consideraban inferiores. El objeto y el sujeto están muy cerca. Y es una percepción subjetiva, meramente subjetiva. Entonces se le consideraba que todas estas sensaciones subjetivas podían llevarnos a tener pasiones, disfrute, apetitos que fueran no racionales, a diferencia de los sentidos superiores que nos llevaban a la indagación racional, la vista o al habla, el oído. Ahora bien, en este programa me gustaría hablar de el oído. Quisiera empezar por el oído, uno de los superiores, el oído. Y lo primero que me viene a la cabeza es Shema Israel. En una teología de la escucha, se puede decir que el que escucha oye a Dios. Shema Israel quiere decir escucha Israel. El Señor es tu Dios, el Señor es uno. Es la declaración más básica y más repetida de la fe judía. Implica la afirmación de la unicidad divina, su omnipotencia y la aceptación de sus mandatos a través del pueblo de Israel. Se ora dentro de casa en la mañana y en la noche, al rezar en la tarde, al leer la Torá y a la hora de la muerte. Con esto empezamos a vislumbrar el alcance que pueden tener los sentidos en nuestra espiritualidad, para nuestra vida en comunidad, para relacionarnos con el mundo entero. Somos seres corpóreos y nuestra relación primaria es a través de los sentidos. Y en este caso, la escucha es muy importante para nuestra espiritualidad, entre otras cosas. Y se puede decir que escuchar pues, es una cosa muy fácil, ¿no?
Pero más bien, oír es fácil. Escuchar, no tanto. Requiere realmente despreocuparnos de nosotros mismos y concentrarnos en lo que la otra persona nos dice. Abrirnos y dejar que sus palabras nos interpelen antes de dar una respuesta o rechazar lo que nos dicen. ¿Cuántas veces estamos hablando y no dejamos ni que termine cuando ya tenemos una cuestión que queremos decir? Porque se nos ocurrió y ya queremos decir. Y ni siquiera terminamos de escuchar lo que la persona nos quiere decir. En la Jornada Mundial de la Comunicación Social del 24 de enero del 2022, el Papa Francisco envió un mensaje que me gustaría compartir con ustedes hoy casi en su totalidad, porque nos va a hacer realmente reflexionar en este sentido de la escucha. Y él lo tituló Escuchar con los oídos del corazón. Después del saludo, dice el Papa, y voy a leerlo textual. En efecto, estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos delante, sea en la trama normal de las relaciones cotidianas, sea en los debates sobre los temas más importantes de la vida civil. Al mismo tiempo, la escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo, a través de las diversas ofertas de podcast y chat audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana. Recuerden que desde Aristóteles y Platón, el escuchar venía ligado al habla, a la comunicación. A un ilustre médico, acostumbrado a curar las heridas del alma, le preguntaron cuál era la mayor necesidad de los seres humanos. Respondió, el deseo ilimitado de ser escuchados. Es un deseo que a menudo permanece escondido, pero que interpela a todos los que están llamados a ser educadores o formadores, o que desempeñen un papel de comunicador. Los padres y los profesores, los pastores y los agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio social o político. El deseo ilimitado de ser escuchados. Y sigue el Papa. Escuchar con los oídos del corazón. En las páginas bíblicas aprendemos que la escucha no solo posee el significado de una percepción acústica, sino que está esencialmente ligada a la relación dialógica entre Dios y la humanidad, como dijimos antes, Shema Israel, escucha Israel. Esta palabra de Shema Israel, del primer mandamiento de la Torá, se propone en toda la Biblia. Siempre se está diciendo escucha Israel, Shema Israel, hasta tal punto que San Pablo afirma que la fe proviene de la escucha en Romanos 10:17. Efectivamente, la iniciativa es de Dios que nos habla y nosotros respondemos escuchándolo. Pero también esta escucha en el fondo proviene de su gracia, como sucede al recién nacido que responde a la mirada y a la voz de la mamá y del papá. De los 5 sentidos, parece que el privilegiado por Dios es precisamente el oído, quizá porque es menos invasivo, más discreto que la vista y por tanto deja al ser humano más libre, nos comenta el Papa. Y sigue, la escucha corresponde al estilo humilde de Dios. Es aquella acción que permite a Dios revelarse como aquel que, hablando, crea al hombre a su imagen y escuchando lo reconoce como su interlocutor.
Dios ama al hombre, por eso le dirige la palabra, por eso incline el oído para escucharlo. Y recuerden que Dios crea con la palabra. Y escucha. Y al escucharnos, nos hace interlocutores de Él. El hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, a volver la espalda y cerrar los oídos, para no tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro, como le sucedió a los oyentes del diácono Esteban, quienes tapándose los oídos se lanzaron todos juntos contra él, que nos lo narran en Hechos de los Apóstoles. Y es que ¿cuántas veces nos hemos sentido desgarrados, mal, de no ser escuchados? ¿Y cuántas veces nosotros mismos le hemos cerrado la escucha a otro? Nos dice Janet Dunn, la mala escucha disminuye a otra persona, mientras que la buena escucha la invita a existir y a importar. Y regresamos a las palabras del Papa. Dice, así, por una parte está Dios, que siempre se revela comunicándose gratuitamente, y por la otra el hombre, a quien se le pide que se ponga a la escucha. El Señor llama explícitamente al hombre a una alianza de amor para que pueda llegar a ser plenamente lo que es, imagen y semejanza de Dios en su capacidad de escuchar, de acoger, de dar espacio al otro. La escucha, en el fondo, es una dimensión del amor. Por eso Jesús pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su escucha. Presten atención a la forma en que escuchan. Dice en Lucas 8:18. Los exhorta de ese modo después de haberles contado la parábola del sembrador, dejando entender que no basta escuchar, sino hay que hacerlo bien. Solo da frutos de vida y de salvación quien acoge la palabra con el corazón bien dispuesto y bueno y la custodia fielmente, dice Lucas 8, versículo 15. Solo prestando atención a quién escuchamos, qué escuchamos y cómo escuchamos, podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo centro no es una teoría o una técnica, sino la capacidad del corazón que hace posible la proximidad. ¿A quién escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¿Y cómo escuchamos? Todos tenemos oídos, pero muchas veces incluso quien tiene un oído perfecto no consigue escuchar a los demás. Existe realmente una sordera interior peor que la sordera física. La escucha, en efecto, no tiene que ver solamente con el sentido del oído, sino con toda la persona. La verdadera sede de la escucha es el corazón. El rey Salomón, a pesar de ser muy joven, demostró sabiduría porque pidió al Señor que le concediera un corazón capaz de escuchar. Y San Agustín invitaba a escuchar con el corazón, corde audire, a acoger las palabras no exteriormente con los oídos, sino espiritualmente en el corazón. No tengan el corazón en los oídos, sino los oídos en el corazón. Y San Francisco de Asís exhortaba a sus hermanos a inclinar el oído del corazón. La primera escucha que hay que redescubrir cuando se busca una comunicación verdadera es la escucha de sí mismo, de las propias exigencias más verdaderas,
aquellas que están inscritas en lo íntimo de toda persona. Y no podemos sino escuchar lo que nos hace únicos en la creación, el deseo de estar en relación unos con otros y con el otro. No estamos hechos para vivir como átomos, sino juntos. Estamos hechos para vivir en comunidad. Y nos formamos gracias a esa comunidad. Nos hacemos personas dentro de una comunidad. Y continúa, la escucha como condición de la buena comunicación. Existe un uso del oído que no es verdadera escucha, sino lo contrario, el escuchar escondidas. De hecho, una tentación siempre presente y que hoy, en el tiempo de las redes sociales, parece haberse agudizado, es la de escuchar escondidas y espiar, instrumentalizando a los demás para nuestro interés. Por el contrario, lo que hace la comunicación buena y plenamente humana es precisamente la escucha de quienes tenemos delante, cara a cara. La escucha del otro a quien nos acercamos con apertura leal, confiada y honesta. Continúa. Lamentablemente, la falta de escucha que experimentamos muchas veces en la vida es evidente también en la vida pública, en la que a menudo, en lugar de oír al otro, lo que nos gusta es escucharnos a nosotros mismos. Esto es síntoma de que más que la verdad y el bien se busca el consenso, más que la escucha se está atento a la audiencia. La buena comunicación, en cambio, no trata de impresionar al público con un comentario ingenioso dirigido a ridiculizar al interlocutor, sino que presta atención a las razones del otro y trata de hacer que se comprenda la complejidad de la realidad. Y dice, es triste cuando también en la iglesia se forman bandos ideológicos. La escucha desaparece y su lugar lo ocupan contraposiciones estériles. Y cuán cierto es escucharnos más a nosotros mismos que escuchar al otro. En realidad, en muchos de nuestros diálogos no nos comunicamos en absoluto. Estamos simplemente esperando que el otro termine de hablar para imponer nuestro punto de vista. En estas situaciones, como señala el filósofo Abraham Kaplan, el diálogo es un duálogo, un monólogo a dos voces. En la verdadera comunicación, en cambio, tanto el tú como el yo están en salida, tienden el uno hacia el otro. Escuchar es, por tanto, el primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la buena comunicación. No se comunica si antes no se ha escuchado y no se hace buen periodismo sin la capacidad de escuchar. Para ofrecer una información sólida, equilibrada y completa es necesario haber escuchado durante largo tiempo. Para contar un evento o describir una realidad en un reportaje es esencial haber sabido escuchar, dispuestos también a cambiar de idea, a modificar las propias hipótesis de partida. Porque también la escucha implica cambios internos muchas veces de pensamientos, de ideas que tenemos, ¿no? Y es estar abierto al cambio. En efecto, solamente si se sale del monólogo se puede llegar a esa concordancia de voces que es garantía de una verdadera comunicación. Escuchar diversas fuentes, no conformarnos con lo primero que encontramos, como enseñan los profesionales expertos, augura fiabilidad y seriedad a las informaciones que transmitimos cuando estamos realmente metiéndonos dentro, escuchando.
Escuchar más voces, escucharse mutuamente, también en la iglesia, entre hermanos y hermanas, nos permite ejercitar el arte del discernimiento que aparece siempre como la capacidad de orientarse en medio de una sinfonía de voces. Pero ¿por qué afrontar el esfuerzo que requiere la escucha? Un gran diplomático de la Santa Sede, el cardenal Agostino Casaroli, hablaba del martirio de la paciencia, necesario para escuchar y hacerse escuchar en las negociaciones con los interlocutores más difíciles, con el fin de obtener el mayor bien posible en condiciones de limitación de la libertad. Pero también en situaciones menos difíciles, la escucha requiere siempre la virtud de la paciencia, junto con la capacidad de dejarse sorprender por la verdad, aunque sea solo un fragmento de la verdad, de la persona que estamos escuchando. Solo el asombro permite el conocimiento. Solo el asombro permite el conocimiento. Me refiero a la curiosidad infinita del niño que mira el mundo que lo rodea con los ojos muy abiertos. Escuchar con esta disposición de ánimo, el asombro del niño con la conciencia de un adulto. Es el enriquecimiento porque siempre habrá alguna cosa, aunque sea mínima, que puedo aprender del otro y aplicar en mi vida. La capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga pandemia. Mucha desconfianza acumulada precedentemente hacia la información oficial que ha causado una infodemia, dentro de la cual es cada vez más difícil hacer creíble y transparente el mundo de la información. Es preciso disponer el oído y escuchar en profundidad, especialmente el malestar social acrecentado por la disminución o el cese de muchas actividades económicas. Y habla aquí el Papa de la migración de una manera que a mí me parece sorprendente, que es realmente humanizante. Y esto está puesto para los migrantes, pero deberíamos aplicarlo para todos los que tenemos al lado de nosotros. Y dice, también la realidad de las migraciones forzadas es un problema complejo y nadie tiene la receta lista para resolverlo. Repito que para vencer los prejuicios sobre los migrantes y ablandar la dureza de nuestros corazones, sería necesario tratar de escuchar sus historias, dar un nombre y una historia a cada uno de ellos. Muchos buenos periodistas ya lo hacen y muchos otros lo harían si pudieran. Alentémoslos, escuchemos estas historias. Después, cada uno será libre de sostener las políticas migratorias que considere más adecuadas para su país. Pero en cualquier caso, ante nuestros ojos, ya no tendremos números o invasores peligrosos, sino rostros e historias de personas concretas, miradas, esperanzas, sufrimientos de hombres y mujeres que hay que escuchar. En este sentido, hablando con un migrante, me platicaba cómo había sido su trayecto desde Venezuela a cruzar a Panamá, que tienen que pasar por esta parte de selva que es verdaderamente terrible. Y me dijo que él justo pasó unos cuantos días después de una caravana de 300 personas aproximadamente, que se habían quedado pues dormidas en la noche, habían dormido en un descampado que había. Llegó una subida del río, se llevó a todas las personas y nada más recuperaron 72, 74 cuerpos y nada más. Esas personas desaparecieron en la selva. Y me decía cómo se encontraba con muchos que llevaban los pies infectados, con cortaduras, en mal estado, sufriendo penalidades terribles.
y con poca agua. Esa es una historia. Ese es un ser humano que me lo dijo, ¿no? Sí, ya no es nada más los migrantes, son seres humanos que tienen una historia. El Papa termina con escucharse en la iglesia, de donde destaco las palabras del apóstol Santiago. Cada uno debe estar pronto a escuchar, pero ser lento para hablar. Pronto a escuchar y lento para hablar. Y comenta, dar gratuitamente un poco del propio tiempo para escuchar a las personas es el primer gesto de caridad, es el primer gesto de amor. Dar nuestro tiempo para escuchar a alguien más. Esta carta que me parece que es muy rica, que no tengo mucho que añadir, creo que el Papa hizo un trabajo espectacular. Se las comparto, la firmó en Roma, en San Juan de Letrán, el 24 de enero del 2022, en el día en memoria de San Francisco de Sales. Y bueno, hay muchas cosas que se hablan de la escucha. Podemos buscar, por ejemplo, a este teólogo alemán Bonhoeffer, era protestante, y él en un libro que es Vida Junta, Life Together, tiene el ministerio de escuchar. Eso será en alguna otra ocasión, que sería muy bonito poder compartir lo que tiene este gran teólogo Bonhoeffer que ofrecer. Y bueno, hasta aquí lo dejo. Yo creo que yo me quedo con mucho pensar. Y los invito para estas pequeñas pláticas la próxima semana. Seguiremos con el sentido de la vista. Y espero verlos entonces. Que pasen una buena semana. Hasta luego.